Hebreos 2, del verso 9 hasta el 18. Y la escritura dice así: sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Pues tanto que Él santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo pondré mi confianza en Él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera que Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el diablo, y para librar a los que por temor de la muerte estaban toda la vida condenados a la esclavitud, porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del mundo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Padre, te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender y aplicar tu palabra a nuestra vida, y que podamos ver a tu Hijo Jesucristo como tú lo llamaste, Señor, que es sobre todo, sobre todos, y como nuestro Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Nuestro tema de hoy día, el perfecto. No sé si ha escuchado esta expresión. Incluso hoy en día escuchamos esto como a veces como con un poco de sarcasmo, ¿verdad que sí? A veces alguien dice algo, a veces estamos hablando con alguien y hacen algún comentario o algo que nos moleste y decimos: oh, ¿acaso tú te crees perfecto? ¿Ha escuchado esa expresión? O a veces alguien se molesta, ¿no? Porque esta persona está reclamándole algo que hizo, o ven algo en ellos y digo: oh, entonces tú eres perfecto, ¿verdad que sí? Y tiene una connotación de sarcasmo hoy en día, ¿verdad? El ser perfecto. Pero la verdad es que muchos de nosotros tratamos de ser perfectos, ¿verdad que sí? Incluso si usted es como yo, y yo creo que la mayoría es como yo, hemos llegado a puntos en los cuales creemos que somos perfectos. No hay ninguno de mi club aquí. Ninguno ha llegado a creer que... Yo sí, ¿sabe? Y llegó un tiempo que decía: oh, yo creo que ya. Y luego después llegó otro tiempo en que dije: ya casi soy perfecto. Y luego me casé. Y me di cuenta que casi era perfecto, ¿verdad? No, no se crea, ¿ok? Si se da cuenta, entonces tenemos esas cosas, ¿verdad? En las cuales, pero déjeme decirle algo. En este pasaje vemos a alguien que realmente es perfecto. Y vamos a ver diferentes aspectos en qué es perfecto nuestro Señor Jesucristo. Y la razón que le digo esto es porque nosotros tenemos que reconocer que solamente hay un Salvador, y es nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Hebreos tiene ese propósito: mostrarnos que nuestro Señor Jesucristo es el único nombre que está sobre todo nombre, que es eterno. Y si usted se da cuenta, el autor de este libro, el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Inspirado por él, este escritor escribió desde el punto de vista judío, y le escribe a judíos para mostrarles a través de las escrituras, usando el Antiguo Testamento, que Jesús es el Mesías, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es el perfecto Salvador, que Jesús es nuestro modelo y que Jesús venció a Satanás. Y que usted y yo podemos tener, ¿verdad?, Jesús como nuestro modelo, como alguien a quien seguir. Porque la mayoría de nosotros queremos imitar a alguien, ¿verdad que sí? ¿Se ha dado cuenta? Póngase a pensar en esto. Usted empieza a escuchar a una persona, vamos a suponer, empieza a escuchar quizá en el internet, quizá a través de del radio, empieza a escuchar a una persona diario, constantemente, y le voy a decir lo que va a pasar.
usted empieza a hablar como esa persona. Empieza a usar expresiones que esa persona usa, ¿verdad que sí? Y yo me doy cuenta a veces cuando nos reunimos con otras personas de otras iglesias, empiezo a escuchar cómo oran y me doy cuenta, y ya digo, ok, esa persona y esa persona son de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque oran parecido. Si empezamos a copiar esos patrones, ¿no se ha dado cuenta? Empezamos entonces, Jesús es eso, nuestro perfecto modelo a seguir. Nuestro perfecto modelo. Y en nuestro pasaje que vamos a ver algunos puntos en los cuales déjeme decirle algo. Vamos a ver que Jesús es perfecto en muchas cosas. Primero que nada, déjeme decirle, Jesús es nuestro perfecto sustituto. ¿Por qué es nuestro perfecto sustituto? En el verso 9 acabamos de leer y dice que vemos a Jesús. Sin embargo, o sea, a pesar de que los ángeles son poderosos, a pesar de que los ángeles son superiores a los hombres, dice, sin embargo, nosotros vemos a Jesús. Y luego después dice que Él fue hecho menor que los ángeles y fue, ¿verdad?, el que recibió el padecimiento de la muerte. Él es nuestro sustituto. ¿Sabe que la Escritura dice en el libro de Romanos que la paga de todo pecado es muerte? O sea que alguien tiene que pagar por sus pecados. Y no voy a ser yo, ni usted va a pagar por los míos. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Si yo soy buena gente. Si no podemos, porque el que muere por los pecados de otro tiene que ser perfecto. Y Él es nuestro perfecto sustituto. O sea, alguien se tenía que poner en la cruz donde usted y yo deberíamos de estar. No será muy atractivo eso, ¿verdad que no? Pero alguien tenía que hacerlo. Entonces alguien tiene que sustituirlo. Alguien tiene que ponerse en su lugar para recibir. Pero hay algo interesante que yo veo aquí. Dice, por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles. Ya hablamos que los ángeles, ¿verdad que sí? Estaban en cierta manera, podemos decir, en los niveles que estamos. Los hombres estamos bajo ellos, aunque por un poco de tiempo, después cuando llegue el tiempo venidero, vamos a tener el dominio, ¿verdad que sí? Pero dice aquí por un poco de tiempo. Y ese es un problema para algunas personas, sobre todo para los judíos, ¿sabía usted? Porque ellos en su mente dicen, ¿cómo es que Jesús dice que es menor que los ángeles, es hombre y además murió? ¿Cómo es que es el Mesías? ¿Cómo es que es divino? ¿Cómo es que es Dios? Pero vea que dice por un poco de tiempo. En Filipenses Pablo explica que él voluntariamente dejó su gloria, ¿verdad que sí? Y vino aquí como hombre y murió en la cruz. Adivine por quién. Por ustedes. Por mí también. ¿Sí? Entonces, Él es el sustituto. Él se puso en su lugar. ¿No ha visto a veces, a veces me han mandado videos en los cuales están asustando a la gente? ¿Ha visto esos videos, verdad? Que sí, incluso creo que había un programa de que asustaban a la gente. Y a veces estaban, el último video que alguien me mandó, estaban en un elevador, una pareja. Un hombre, una mujer, un hombre grande, fuerte. Y alguien entró y los empezó a asustar con un machete, haciéndolos creer que los iba a matar. Y el hombre, en lugar de salir corriendo a hacer algo, agarró a la muchacha y la puso enfrente de él. O sea, dijo, ella va a ser el sustituto, ¿verdad que sí? Y eso es lo mismo que pasa con usted y conmigo, ¿sabe? En la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Él viene a sustituirnos. Él viene a tomar nuestro lugar. Entonces Él es el perfecto sustituto. ¿Por qué? Porque en su humillación viene a ser menor que los ángeles, pero en su sacrificio, en su sufrimiento, viene a ser superior. Toma la humildad. Y luego déjeme decirle algo. Era necesario, porque Él es el único que es perfecto, que nunca pecó, dice la Escritura. Más adelante en el capítulo 4 vamos a ver que Él en todo fue tentado, pero no pecó. Alguien tenía que ser perfecto, entonces Él es nuestro perfecto sustituto. Imagínense, Él murió por usted y por mí. Segunda de Corintios 5 dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nosotros. Lo que usted y yo no podíamos hacer, la gracia que usted y yo recibimos, imagínense, superior. ¿Y sabe por qué se manifestó esa gracia?
Porque nos ama. No hay ninguna otra cosa, no hay nada que usted pueda hacer para recibir esa gracia. Aunque algunos de nosotros a veces pensamos, Dios me ama porque estoy guapo. Dios me ama porque tengo talento. Dios me ama por una cosa, No, déjeme decirle, Dios lo ama simplemente porque Dios es amor. Y porque el plan y el propósito que tiene o tenía para usted y para mí es de que usted y yo pasáramos la eternidad con Él. Pero vino el pecado, nos separó de Él y era imposible que usted y yo volviéramos a recuperar esa posición. Entonces viene el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y en el capítulo 10 de Juan dice que nadie quita mi vida, sino que yo la pongo voluntariamente por ustedes. Póngase a pensar en eso. El amor que nos tiene el Señor. Y eso sirve para darle honra y gloria. Entonces Jesús es nuestro perfecto sustituto. No hay nadie, ¿verdad?, que sí pueda venir y ponerse en su lugar, ponerse en mi lugar. Solamente Él. Y después de eso, déjeme decirle algo. Él es el hacedor de nuestra salvación. ¿Sabía usted eso? No es algo que solamente dijo, alguien lo más lo planeó y vio que es una buena idea. No. Él sabe, en su humildad, en el verso 10, ahí lo vimos, dice, porque le convenía a Dios. Era algo que Dios tenía que hacer por causa, dice, de quién y por medio de quién todas son esas cosas, que ya era un plan que Él tenía. Es el perfeccionador y el autor de la salvación. Él es el autor de la salvación. Él es el que ideó esto. ¿Por qué? Porque vio que usted y yo no podíamos entrar en esa salvación, ¿sabe? ¿Sabía usted eso? Dice, por Él todo fue hecho. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, ¿verdad? En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y todo fue hecho por Él y para Él. Póngase a pensar. Y aquí el escritor de Hebreos vuelve a recalcar eso. Dice, y por medio de su humillación nos lleva a la salvación a muchos. Pero fue idea de Dios, no fue idea de usted. A veces las personas dicen, es que yo estaba perdido y luego de repente encontré a Dios. Sí, Dios no estaba perdido. ¿Quién es el que estaba perdido? ¿Y por qué siempre decimos, es que yo encontré a Jesús? Sí, como si Jesús anduviera por ahí, ¿verdad? Derivando. Y usted, lo encontró y lo agarró, ¿verdad? Que no. La verdad es que usted y yo somos los que estábamos perdidos. Y nosotros necesitábamos ser encontrados. Usted y yo estábamos ciegos y necesitábamos que nuestros ojos fueran abiertos. Y en su sabiduría, en su santidad, el Señor vio que usted y yo no íbamos a poder encontrar el camino. Entonces Él diseñó este plan. Lo formuló desde el principio para que usted y yo pudiéramos venir y andar en Él. Pero sabe que esta idea que tiene aquí el escritor al decir el autor de la salvación es una persona que va adelante abriendo el camino o haciendo el camino. Me puse a pensar como las personas que van a un lugar donde nadie más ha caminado y ellos tienen que ir haciendo el camino. Cuando fuimos a la selva, recuerdo que íbamos a ir a esta aldea. Y yo me sorprendí porque nos dieron un machete, ¿ok? Te dan un machete así grande. Y yo dije, ¿pero para qué? Vamos a ir ¿verdad? A pelear. Pero lo que pasaba es que el camino estaba cerrado. Y tenías que ir caminando y cortando para abrir el camino. Para que los demás que venían detrás tuyo puedan pasar. Eso es lo que está diciendo aquí de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Él fue delante de nosotros. Él es el autor, Él es el que formó el plan en el cual usted y yo podemos ir y recibir la salvación. O sea, Él es el que dijo, ok, estos tienen que caminar por este camino y por aquí tienen que. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted y yo vemos el camino y decimos, si me voy por este lado voy a llegar más rápido.
¿Le ha pasado eso? A veces usted le dan una dirección, ¿verdad que sí? Hoy en día es fácil, todos tenemos nuestro teléfono inteligente. ¿Quién tiene un teléfono inteligente? ¿Quién tiene un teléfono que es más inteligente que usted? Todos, ¿verdad que sí? Si no tenemos ese problema de buscar direcciones, ¿verdad que no? Ponemos ahí, el mapa nos lleva. Pero ¿cuántas veces? Y le digo, porque yo lo he hecho, a veces el mapa me dice, ve aquí, izquierda, derecha, izquierda. Y yo digo, no, yo me voy a ir por acá porque sé que es más rápido. Y termino en un problema. ¿Sí? Es lo mismo. Jesús abrió el camino de la salvación, nos mostró cómo debíamos de hacerlo, pero usted y yo lo vemos y decimos, oh, tengo que ir al punto B, estoy en A, voy a ver, pero creo que voy a visitar C, D y después llego ahí. Y nuestro razonamiento es decir, de todas maneras voy a llegar allá. ¿Sí? Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo sigamos el camino que Él tiene para nosotros. El plan que Él tiene. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo. No nada más Él es nuestro perfecto sustituto, no nada más Él es nuestro perfecto autor de la salvación. El plan es que Él es nuestro perfecto santificador. Si el plan que Dios tenía de sustituirnos, de poner el plan de salvación, es porque Él quería o quiere santificarnos. Vean los versos 11 al 13. Dice, pues, tanto que Él santifica como los que son santificados, tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, ¿verdad que sí? Que nos va a declarar la palabra de Dios. Pero es interesante. El plan de Dios de sustituir, de abrir el camino de salvación, ¿qué es? Es que usted y yo seamos santificados. Ahora, déjeme decirle algo, ¿ok? Algunos de nosotros, sobre todo cuando venimos de un trasfondo religioso tradicional, escuchamos, ¿verdad que sí? O es que el santo fulano, el santo este. Y déjeme decirle algo, en sí, las escrituras dicen que todos somos santos. Si usted recibe a Jesús en su Salvador, en ese momento usted es hecho santo. Entonces tenemos a Santa Ruth, a Santa Debbie, a San Francisco. Oh, más o menos, ¿ok? San Carlos, ¿verdad que sí? Y tenemos diferentes, ¿verdad que sí? Pero déjeme decir algo, otra cosa que nos impide verlo de esa manera es que pensamos, ¿verdad que sí? Que el ser santificados es ser perfectos. Y es verdad, la santificación, vamos a llegar a la perfección, pero el escritor de esta epístola está hablando ahorita solamente de su posición delante de Dios, no de su comportamiento. De su posición, porque al ser santificados en Cristo Jesús, delante de Dios, usted y yo somos santos. Solamente que nuestro comportamiento, vamos a diferentes niveles, nos falta, ¿verdad que sí? Algunos nos falta así, algunos nos falta así para llegar a ese tiempo. Algunos están en medio, ¿verdad que sí? Alguien dice, no, a mí me falta así. Así de poquito, no, de aquí a aquí, ¿verdad? Todos tenemos diferentes niveles. Pero ese era el plan de Dios. Eso es por lo cual Él vino, ¿verdad que sí? Y quiere que lleguemos a ser completos en Él. Por eso en la epístola a los Corintios, de los Colosenses en el capítulo 2, dice, ustedes son perfeccionados en Él. Imagínense, somos perfeccionados delante de Dios. Ahora, como le digo, todavía no caminamos ahí. Pero la razón que Dios puso a Jesús como nuestro sustituto, que Él lo puso como nuestro autor de salvación, es eso, porque quiere santificarnos. Ahora, el proceso de santificación no se va a completar aquí en la tierra. Déjeme decirle de una vez de antemano, ¿ok? Porque algunos de nosotros decimos, ay, ojalá que yo llegara a ser perfecto. Pero la verdad es que si usted llegara a ser perfecto aquí en la tierra, le voy a decir lo que va a pasar. Se va a llenar de orgullo. Porque va a decir, oh, ver a todos los demás, esos pecadores, ¿verdad que sí? Sobre todo los que van a la iglesia de escondido. En cambio yo... No, es un proceso que va a venir hasta que usted y yo estemos en la presencia del Señor. ¿Okay? Pero
hay algo que usted y yo podemos evitar o podemos ayudar, podemos decir, por usar una mejor palabra, es en ese proceso. ¿Qué tanto usted y yo permitimos que Dios sobre nuestras vidas? ¿Sí? Hay algo que a mi esposa no le gusta hacer. Y es cuando tiene que lavar la ropa de nuestro hijo cuando ha jugado y la llena toda de tierra. La razón es porque esa ropa tiene un tipo de barro que se pega bastante y que no quiere salir de la ropa. Lo que es blanco queda un poco café o marrón, como usted lo quiera llamar. ¿Ok? Entonces, hay otro tipo de ropa que sale rápido, ¿verdad que sí? Y es lo mismo, algunos de nosotros somos como ese tipo de ropa, ¿ok? Y de acuerdo en el barro o en el lodo en que nos revolcamos y nos ensuciamos, tarda en salir. Y algunos necesitamos que Dios nos ponga en la lavadora en el ciclo de súper sucio, a alta velocidad, y algunos necesitan que los ponga en delicado. ¿Verdad que sí? No conozco casi a nadie que esté en delicado, ¿ok? La mayoría están en el súper sucio, súper rápido, con doble lavada, remojada, y ¿verdad que sí? Puede ser posible, ¿verdad que sí? ¿Sí se da cuenta? Entonces, en el proceso de santificación, usted y yo vamos a estar de esa manera. Algunos, rapidito, ¿verdad que sí? Pues nos van a meter y, bueno, ya casi está listo, ¿verdad que sí? Y vamos a estar en ese proceso. Y otros nos van, ¿verdad que sí? No sé si usted ha visto cómo lavaban en tiempos antiguos la ropa cuando no había lavadoras. Las ponían en unos botes y luego las golpeaban, ¿verdad que sí? Algunos de nosotros vamos a tener que ser lavados así, ¿sabe? Y con cepillo, ¿verdad? Y todo así, ¿sabe? Pero ese es el plan, ese es el propósito que Dios tenía en nuestra santificación. Pero a través, ¿sabe? De el ofrecimiento de nuestro Jesús como sacrificio, es como usted empezamos a entrar en esa santidad. En ese proceso en el cual usted y yo estamos. No es en quién es usted, ni en lo que hace, pero es en quién vive en usted. Que usted es santo, que yo soy santo. Y me gusta porque dice, los voy a llamar hermanos, pero hay algo en el verso 12 que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento en ninguna ocasión dice que somos sus hermanos? No somos hermanos, solamente en el Nuevo Testamento, ¿sabe? Y luego habla de congregación corporal. Y solamente en el Nuevo Testamento habla de iglesia, habla de usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a poner nuestra confianza en Él y dice Él va a salvar o nos va a guardar a nosotros que Dios nos dio. Pero es interesante, ¿no cree que teniendo estas cosas aún así usted y yo nos queremos, ¿verdad que sí? Salir a un lado. Entonces Jesús es nuestro perfecto sustituto, nuestro perfecto autor de la salvación, ¿nuestro qué? Ya se olvidaron. Ya se olvidaron. No me digan que, lo voy a volver a repetir. Ok, bueno, santificador, bueno. Y luego la cuarta cosa, déjeme decirle algo, es nuestra santificación, pero también es el que venció a Satanás. Usted y yo no lo podemos vencer a Satanás, ¿sabía? Podemos resistirlo, ¿verdad que sí? Pero Jesús lo venció en los versos 14 y 15. Por tanto, puesto que los hijos han participado de sangre y de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. ¿A quién es? Satanás. Él lo venció.
Él venció el poder que Satanás tenía sobre nosotros. Y después también dice ahí, ¿verdad que sí? Que aquellos que tenían temor de la muerte estaban toda la vida condenados a la esclavitud. Voy a hacer una confesión, pero no le diga a nadie, por favor, ¿ok? Sabe que estuve hablando con mis padres, no sé si algunos de ustedes saben, mis padres estuvieron aquí unos días y estuve hablando con ellos, compartía con ellos el evangelio, pero ellos están seguros que ellos son cristianos. Y aunque me pasé todo el día con ellos y estoy seguro que ya no van a querer pasar más tiempo conmigo, ¿verdad que sí? Estándole hablando, mi punto era este: los dos tienen temor de morir. Ahora, todos tenemos cierto temor, ¿verdad que sí? Quizá porque nos ponemos a pensar, mis hijos, ¿verdad que sí? Las mamás hispanas, ay, ¿qué va a ser mi bebé? ¿Verdad que sí? Si yo me muero, apenas tiene 42 años, pobrecito, ¿verdad que sí? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Verdad que sí? Si tenemos ciertos temores, pero cuando hay esa seguridad en Cristo Jesús, no quiere decir que no hay temor, sino que simplemente esperamos y decimos, si esa es la voluntad de Dios, va a suceder, ¿verdad que sí? Y sabemos a dónde vamos y sabemos con quién vamos a estar y no vamos a tener ninguna preocupación en qué va a pasar, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nuestros hijos y de nuestras cosas y de todo lo demás, ¿no? Entonces, eso me puse a pensar yo, y ese era mi punto, que yo le decía, pero mira, mamá, y no, cuando tenemos a Cristo Jesús no tenemos que tener temor, porque, y siempre lo mismo, pero ¿qué va a pasar con tus hermanos? Mamá, todos mis hermanos están casados, están viejos, tienen hijos ellos mismos. ¿Sí se da cuenta? No, pero ¿sí me entiende? En cambio, cuando tenemos esa seguridad en Cristo Jesús y sabemos que Él venció el poder de Satanás, y porque Él venció el poder de Satanás, déjeme decir algo, venció el poder del pecado. Y usted y yo podemos estar libres. Ahora, libres de pecado no vamos a poder estar, pero sí podemos estar libres en el sentido de las decisiones que tomamos, el libre albedrío que tomamos de pecar o no seguir pecando. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Yo sé, porque siempre queremos culpar a alguien, usted y yo. ¿Sí o no? Si alguien llega y lo asusta y se cae el vaso y se rompe y usted dice, por tu culpa, mira lo que pasó. ¿Sí? Pero no. Él quitó el poder de Satanás sobre nosotros. Ahora tenemos la puerta abierta. Y vea cómo lo venció, dice, a través de la muerte, ¿verdad que sí? A través de la muerte venció a Satanás. Qué interesante. Él venció a Satanás. Usted y yo no lo podemos vencer, pero en Él tenemos la victoria en Satanás, sobre Satanás. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Le digo esto porque a veces me da tristeza, sobre todo hoy en los círculos de las iglesias, están las personas poniéndose al tú por tú con Satanás, ¿verdad que sí? Y Satanás, yo te digo, y te digo aquí, yo digo, pero ¿para qué hablan con Satanás? La escritura no dice eso, ¿verdad que no? Incluso en la epístola a Judas, el mismo arcángel que dijo, el Señor te reprenda. Sea el Señor, no yo. A veces he visto videos en que, y yo te digo, y yo digo, Satanás lo ve y le va a pasar lo mismo que le pasó a las personas en el libro de los Hechos cuando estaban reprendiendo a este demonio. Y el demonio dijo, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, ¿y tú quién eres? Y dice que las personas salieron desnudos. ¿Se da cuenta? La victoria nuestra sobre Satanás está en Jesús. Y lo venció, dice, venció a la muerte. Si el último, podemos decir, paso de Satanás es que usted y yo lleguemos a la muerte sin haber hecho esa conexión con Jesús, sin haber aceptado a Jesús, sin haber recibido a Jesús como nuestro sustituto, sin haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, sin haber recibido a Jesús como nuestro santificador, porque la Escritura dice que después de la muerte es el juicio. Y Satanás sabe que después de la muerte usted y yo ya no tenemos oportunidad. Y por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su resurrección,
venciera la muerte. Pero hay algo más, ¿sabía usted eso? Que al vencer en la muerte, Él, déjeme decirle, fue a la tumba y salió. ¿Sabe por qué sucedió así? Porque recuerda que le dije que en el autor de la salvación hay una connotación de una persona que va primero para que los demás puedan venir. Bueno, déjeme decirle algo. Él ya fue, experimentó la muerte y se vino. Así usted y yo sabemos que podemos decir, Él fue, abrió la puerta para que usted y yo pudiéramos pasar ahora de muerte a vida eterna. Qué lindo, ¿verdad que sí? Porque ya no nos tenemos que preocupar en qué va a pasar con usted y yo en el futuro. ¿Alguna vez se ha pensado eso? Sí, esa es una de las cosas que a veces les tenemos que preguntar a la gente. ¿Qué va a pasar contigo después que muera? Y si yo le pregunto a usted, ¿qué va a pasar con usted después que muera? Si usted le pregunta a las personas en el mundo, va a tener diferentes respuestas. Uno dice, bueno, espero que vaya al cielo. Uno dice, yo creo que voy a ir al cielo. Otros dicen, bueno, espero que las cosas buenas que haya hecho pesen más que las malas, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle, no funciona así. La puerta está abierta para aquellos que han recibido a Jesús. El verso 15, ¿verdad que sí está ahí? Dice, ¿para qué? Dice, para librar a los que por temor, dice, estaban toda la vida condenados a esclavitud. Qué interesante, ¿no? Él es, ¿sabe? Nuestro perfecto Señor y Salvador. Y por eso venció a Satanás. Él es el único que lo podía vencer. Siguiente cosa, wow. Es nuestro santificador, ¿verdad que sí? Podemos decir, autor de salvación, nuestro sustituto, nuestro vencedor. Y hay otra cosa, ¿sabe? Es nuestro mejor modelo a seguir. Porque se identifica con nosotros. En el verso 16, dice ahí, porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a los de la descendencia de Abraham. Vea cuál era el propósito. Los ángeles no necesitaban salvación, ¿verdad que no? ¿Quiénes necesitaban? Usted y yo, usted más que yo, pero todos necesitábamos, ¿sí? No se crea, todos necesitábamos, ¿sí? ¿Sí? Todos necesitábamos. Entonces, vea, dice, el propósito de la salvación era, dice, a los hijos de Abraham. Pero hay algo interesante aquí, ¿no cree? Porque yo me puse a pensar, ¿por qué dice a los hijos de Abraham? ¿Por qué no dijo a todo el mundo? Pues primero que nada, quiero que recuerde que está enfocado en hablarle a judíos, ¿sí? Entonces, los judíos no podían creer que el Mesías fuera también a salvar a los gentiles, ¿sí? Pero al decir que era de los hijos de Abraham, no nada más incluye a los judíos. Porque recuerde que Abraham fue salvo ¿por qué? Por gracia, por fe. ¿Verdad que sí? Entonces a todos aquellos que venimos en fe a Cristo Jesús, somos hechos ¿qué? Hijos de Abraham. Qué interesante, ¿verdad que sí? ¿Cómo Dios orquesta todas esas cosas para que usted y yo podamos recibir la salvación? El verso 17 dice, por tanto era preciso que en todo fuera hecho semejante a sus hermanos a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Así que Dios dice, nuestro modelo a seguir porque Él se identifica con nosotros. En el capítulo 4 vamos a ver que Él es nuestro sumo sacerdote, que en todo fue tentado igual que nosotros sin pecado y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Porque Él entiende nuestras debilidades. ¿Sí? Usted y yo no podemos venir delante de Dios y decirle, no, Dios, tú no entiendes. Déjeme decirle algo. A veces cuando vemos personas que están pasando por un tiempo de dificultad, por simpatía, por querer animar a la persona, decimos, oh, yo entiendo por qué estás pasando. Sí, póngase a pensar, una persona que acaba de perder un hijo. Usted nunca lo ha pasado eso, nunca ha perdido un hijo y viene y le dice, oh, yo sé lo que estás pasando. ¿Usted realmente sabe? No.
Pero Dios sí sabe, porque Él perdió a su único hijo. Él lo entregó por usted y por mí. O a veces puede usted venir y decir, no, nadie me entiende, es verdad, nadie lo entiende. No, pero es que lo que me han hecho las personas, las traiciones que me han hecho. Oh, déjeme decirle algo, Jesús entiende eso. A Él lo traicionó uno de sus amigos. Y después todos lo abandonaron. Y después aquellos a los cuales Él vino a servir lo crucificaron. Y lo rechazaron. En el capítulo 1 de Juan dice que la luz vino a los hombres y los hombres rechazaron la luz y amaron más las tinieblas. ¿Sí? Puede decir usted, no, es que mi familia no me entiende. También Jesús pasó por eso, ¿sabe? ¿Sabe que en el libro de Lucas dice que un tiempo estaba enseñando a Jesús y las personas le preguntaron a Jesús, Jesús, tus hermanos, tu familia está allá y vienen por ti? Porque pensaban que ya estaba medio loco, que había perdido la razón en las cosas que hacía. Jesús entiende. Por eso dice que Él tenía que identificarse con nosotros. Él tenía que venir, y por eso vino y nació como un bebé para que poder experimentar las cosas que usted y yo experimentamos. Tuvo que pasar lo que tenía que pasar para que usted y yo tuviéramos esa seguridad de que hay alguien. Pero déjeme decirle algo. Dice que Él es nuestro modelo aquí. Era preciso que Él viniera para mostrarnos el camino. Porque en su sufrimiento Él nos enseñó el camino a la obediencia. Estando en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero si no, que se haga tu voluntad. No renegó. Cuando estaba siendo castigado en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que no abrió su boca. Dice que no renegó. Entonces, en esos pasos, en la vida que Él vivió aquí en la tierra, nos abrió el camino, nos mostró, nos da nuestro ejemplo y nos se puede identificar con nosotros porque pasó por las mismas cosas que quizá algunos de ustedes, algunos como nosotros, vamos a pasar. Y podemos ver que podemos tener a alguien que podemos ir a hablar con Él y Él nos entiende. Él entiende lo que usted y yo estamos pasando. Por eso tuvo que venir y hacerse hombre. Tuvo que venir a la tierra para que usted y yo pudiéramos decir, hay alguien que puedo seguir, hay alguien que cumplió lo que Dios quería, que hizo, que obedeció hasta el final. El problema que usted y yo tenemos es que el enemigo nos engaña, diciéndonos que nadie nos entiende, que nunca nadie ha pasado por lo que usted y yo estamos pasando. Y que cómo es posible que si tenemos un Dios tan bueno, permita que pasamos por esas dificultades. ¿Sí? ¿Ha pasado usted por eso? Y sabe que eso causa que muchos de nosotros en nuestro caminar nos desviemos. En nuestro caminar reneguemos de la gracia de Dios. Pero recuerde que usted y yo tenemos que ver lo que dijo Pedro en su epístola cuando dijo, si Él pasó sus padecimientos y lo que ustedes están pasando es para que se forme el carácter de Jesucristo en ustedes. Ese es el plan de Dios, ¿sabe? Que el carácter de Jesús se manifieste en usted y en mí. Ahora, como le dije, en el proceso de santificación, algunos vamos a tener que pasar por algo más difícil que otros. Pero lo más importante es que usted entienda esto, que usted tiene una persona que va a estar a su lado para siempre, que sabe exactamente por lo que usted está pasando y que está dispuesto a salvarle, que está dispuesto a soportarle, que está dispuesto a levantarlo, que está dispuesto a pasarlo de las aguas que quizá lo están ahogando. Así como Pedro, cuando Jesucristo iba caminando por las aguas y el apóstol lo vio y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo que fuera, pero en ese proceso Pedro comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, dijo, Señor, sálvame. Y la palabra de Dios dice, inmediatamente Jesús extendió su mano y lo sacó. Y cuando usted y yo clamamos a Él, Él está dispuesto para levantarnos. Él está dispuesto
para todo aquel que quiera ser el sustituto para sufrir el pecado, por el pecado que usted y yo habíamos cometido. Él está ahí dispuesto para ser el autor de la salvación, el perfecto santificador, para vencer a Satanás en esas áreas en las cuales a veces usted y yo somos débiles y somos arrastrados. Él está ahí para darnos el poder, para poder vencer al pecado. Él está ahí para animarnos constantemente y decir, tú puedes, porque yo lo hice, tú lo puedes hacer, porque mi espíritu vive en ti. Amén. En este momento le voy a pedir que, si es posible, se ponga de pie y mientras cantamos este último canto, usted y yo podamos clamar a Él y decir, Señor, yo necesito esa salvación. Yo necesito, Señor, que tú obres en mí en santificación. Yo necesito que tú obres en mí, Señor, en tener esa seguridad de que tú eres mi Salvador, de que tú eres aquel que está conmigo y de que tú entiendes los problemas, las situaciones en las cuales estoy pasando y que tú me vas a ayudar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Y te pedimos que tú, Señor, como nuestro perfecto Salvador, nuestro perfecto sustituto, Señor, nuestra salvación, nuestro santificador, Señor, y como tú venciste a Satanás, Señor, ahora podamos tener, Señor, esa relación contigo que necesitamos. Para que podamos dejar que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque, que podamos experimentar tu presencia en el nombre de Cristo Jesús.